Salmo 77. Así dice el Señor: al músico principal para Jedutum, salmo de Asaf. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu, Selah. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Selah. Dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Que Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Selah. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón, y todo el pueblo responde: amén. El contexto inmediato de nuestro salmo no lo conocemos, pero parece ser una gran angustia de prolongada duración, en la que Dios aparentemente había desechado a su pueblo, muy probablemente entregándolo en manos de sus enemigos. Por ejemplo, esto puede encajar perfectamente con los días del cautiverio, pero no es seguro. La liberación de una angustia de este tipo requería de una acción de Dios en favor de su pueblo tan poderosa como la que desplegó en el Éxodo. Esta angustia tan severa y tan prolongada produce en el salmista depresión, la cual es combatida y vencida con la autopredicación. Ese es el tema del Salmo. El tema del Salmo son situaciones difíciles del pueblo de Dios, causan angustia y tienden a causar depresión, la cual se combate y se derrota con la autopredicación. El título que le hemos dado a la exposición esta noche es: la autopredicación vence la depresión. La autopredicación vence la depresión. Y este tema ya lo hemos visto en varios salmos. Los salmos repiten esta estrategia varias veces. La autopredicación vence
la depresión. Y este es un sermón solo para creyentes, solo para creyentes. Podemos dividir la enseñanza del Salmo en dos partes. La primera parte es la angustia que produce depresión, los versículos del 1 al 9. Y la segunda parte del Salmo es la autopredicación vence la depresión, versículos del 10 al 20. La angustia produce depresión, la autopredicación vence la depresión. No sabemos en qué momento de la máquina del tiempo estamos ubicados, pero veremos a Cristo en el siglo XXI y lo aplicaremos a nuestras, veremos a Cristo en el siglo I y lo aplicaremos a nuestras vidas en el siglo XXI. Veamos la primera parte del Salmo, la angustia que produce depresión. Comencemos con el verso 1. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Este versículo es una especie de compendio de todo el Salmo, porque presenta las dos mitades del Salmo. En la primera línea del verso, la angustia, y en la segunda línea del verso, la seguridad de un buen final. Vean otra vez conmigo, verso 1a. Con mi voz clamé a Dios clamé. Clamé es una oración con mucha angustia, pero miren la línea B, la última línea, y Él me escuchará. Y Él me escuchará es la seguridad de un buen final, así que en el verso 1 se compendia todo el Salmo. Pero ahora el salmista se concentra en la angustia que produce depresión. Veamos el verso 2. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso mi alma rehusaba consuelo. Aquí hay en primer lugar algo bueno que el salmista hace en el momento de la angustia y es orar. Dice, al Señor busqué, eso es orar. Cuando dice, alzaba a Él mis manos, alzar las manos es un símbolo de orar. Entonces en la angustia el salmista oró, algo bueno, pero también hay algo malo. La última línea del verso 2 dice, mi alma rehusaba consuelo. Indica que la angustia había logrado distorsionar el pensamiento del salmista. Mi alma rehusaba consuelo indica un pensamiento distorsionado que o no conoce o no acepta el plan de Dios. Repito, mi alma rehusaba consuelo indica que en el salmista hay un pensamiento distorsionado que no conoce o no acepta el plan de Dios. La angustia prolongada de forma distorsiona nuestro pensamiento. Nuestro pensar acerca de Dios y acerca de su plan se distorsiona por la angustia. Y con un pensamiento distorsionado, pensar en Dios aumenta la angustia y profundiza la depresión. Repito, la angustia distorsiona el pensamiento y con un pensamiento distorsionado, pensar en Dios aumenta la angustia y profundiza la depresión. Versículo 13. Versículo 3. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Selah. Me acordaba de Dios. Si usted tiene un pensamiento distorsionado sobre lo que está viviendo y piensa en Dios, el pensar en Dios con un pensamiento distorsionado lo conmueve, es decir, aumenta su dolor. Cuando uno tiene un pensamiento distorsionado acerca de lo que Dios está haciendo en su vida, en su plan, usted se queja. Y cuando se queja, aumenta su angustia, aumenta su dolor. Y el salmista sella este versículo con la palabra Selah. Lo que nos quiere indicar aquí con la palabra Selah es que este pensamiento que acabo de expresar es muy importante y hay que recordarlo. Y por tanto lo voy a volver a repetir. La angustia distorsiona el pensamiento. Y con un pensamiento distorsionado, pensar en Dios
aumenta la angustia y profundiza la depresión. Selah. Pero Dios viene en ayuda de su Hijo. Verso 4. No me dejabas pegar los ojos. Dios viene y lo ayuda, y es como si le estuviera diciendo: no te duermas con un pensamiento distorsionado. Corrige tu pensamiento. Corrige tu pensamiento. El problema con la depresión es que el creyente tiene un pensamiento distorsionado, y lo que tiene que hacer es corregir su pensamiento. Lo que Dios le dice aquí es: revisa todo tu conocimiento de Dios y de su plan. Dice: no me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Todavía estos son síntomas de depresión, pero Dios no lo deja pegar los ojos y lo invita a que revise todo el conocimiento que tiene de Dios y de su plan. Verso 5. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Y ahora Dios invita al salmista, lo estimula a que él desafíe su pensamiento distorsionado. Y él comienza a recordar cuando su pensamiento era sano. La depresión ocurre porque el pensamiento sano se cambia por un pensamiento distorsionado. Pero Dios hace que la persona deprimida recuerde que su pensamiento era sano. Verso 6. Me acordaba de mis cánticos de noche. Hubo momentos en que mi pensamiento era sano y yo vivía alegremente, aún en medio de dificultades, podía cantar en la noche. Y dice: meditaba en mi corazón. Esta es una búsqueda de conocer más profundamente el plan de Dios y corregir el pensamiento distorsionado. Y la última línea: y mi espíritu inquiría. Lo que vemos aquí es una batalla. Aquí hay una batalla. El salmista ha tomado la decisión de desafiar su pensamiento distorsionado. El creyente entra en depresión porque la angustia deforma su pensamiento y él insiste en permanecer en un pensamiento distorsionado. Pero cuando Dios lo ayuda, Dios lo invita a desafiar su pensamiento distorsionado. Y eso es lo que hace en los versículos 7 al 9. Se habla a sí mismo, se pregunta a sí mismo, se hace preguntas retóricas a él mismo, preguntas que desafían a su pensamiento distorsionado. ¿Qué es una pregunta retórica? Es una pregunta tan obvia que no necesita respuesta. La respuesta es extremadamente obvia, por eso se llama retórica. Entonces aquí tenemos a un salmista deprimido, con síntomas de depresión, por causa de una situación difícil que está viviendo, que ha decidido desafiar su propio pensamiento distorsionado y le arroja a su pensamiento distorsionado 6 preguntas retóricas para volverlo a ser un pensamiento sano. Verso 7. Primera pregunta retórica: ¿desechará el Señor para siempre? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿No volverá más a hacernos propicio? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? No. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? No. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? No.
¿Ha encerrado con ira sus piedades de manera que sus piedades nunca puedan salir de su corazón? No. Y luego coloca la palabra que nos invita a guardar esto en la memoria: Selah. ¿Ven? De esa manera, la angustia produce depresión, deforma el pensamiento. Y el creyente puede salir de la depresión solamente si se atreve a desafiar su pensamiento distorsionado. ¿Con qué? Con preguntas retóricas como estas, que contienen las verdades acerca de Dios y de su plan, que son inmutables. Número 2, esto que acabamos de ver es: la angustia produce depresión. Ahora que el creyente está en plena batalla, está a punto de vencer. Y ese es el segundo punto: la autopredicación vence la depresión. Cuando la autopredicación vence la depresión, aparece el arrepentimiento. El arrepentimiento por no haber batallado a tiempo contra la angustia que deforma el pensamiento. Este hombre no había cometido ningún pecado. Probablemente su nación, Israel, había sido entregado en manos de sus enemigos por los pecados de su nación. Él no era culpable, no estaba deprimido porque él hubiera pecado. Otros pecaron, otros lo metieron en ese problema. La angustia de verse alejado de la casa de Dios, de ver a su pueblo destruido, de ver a su Dios humillado, le causó angustia. Y él dejó que esa angustia permaneciera y permaneciera y permaneciera hasta deformar su pensamiento. Él no es culpable de lo que pasó, que le causó depresión, pero sí es culpable de no haber detenido a tiempo el efecto dañino de la angustia sobre el pensamiento. Y de eso es que somos culpables, muchos de nosotros, cuando caemos en depresión por circunstancias a nuestro alrededor que son difíciles, como la muerte de un ser querido. Yo no soy culpable de la muerte de mi madre. La muerte de mi madre me produce la angustia más atroz que he experimentado en mi vida. Si yo dejo que la angustia deteriore mi pensamiento hasta el punto de tener un pensamiento distorsionado, yo soy culpable de eso. Y de eso es lo que me tengo que arrepentir, no de la muerte de mi madre, porque yo no maté a mi madre. ¿Sí? Me tengo que arrepentir es de no actuar como Dios quiere que actúe en un momento de una situación difícil que me puede causar depresión. De eso es lo que me tengo que arrepentir. Y aparece el arrepentimiento. Versículo 10a. Dije: enfermedad mía es esta. Esta frase no es una expresión literal. Esta es una expresión poética. No es literal, y lo que quiere decir es: yo soy culpable de haber caído en depresión, yo soy culpable de no haber detenido esto a tiempo. Y por ende hay que decir que este signo de arrepentimiento, esta confesión aquí, este arrepentimiento no aplica para todo tipo de depresión. Hay otros tipos de depresión con otras causas en las cuales el creyente puede no ser culpable directo de la misma y por tanto no tiene nada de qué arrepentirse. Por ejemplo, la depresión que es causada por enfermedades físicas. Si usted tiene una enfermedad física y esa enfermedad física causa depresión y usted se levanta deprimido, no tiene de qué arrepentirse. Usted tiene que arrepentirse es cuando una circunstancia difícil de su vida que le produce angustia, usted entra en un proceso de autocompasión. Ay, pobrecito yo, esto que está sucediendo me está sucediendo a mí, no le ha sucedido a nadie en la historia de la humanidad. Dios me ha olvidado, Dios ya no me ama. Eso sí es culpa suya.
Eso sí es pecado. Pero tener enfermedades como el hipotiroidismo, el lupus u otras enfermedades endocrinas que causan depresión no es pecado. Y usted no tiene nada de qué arrepentirse. Usted tiene que arrepentirse del mal manejo que le da a la situación que produce angustia. Aquí el salmista específicamente, él sí es culpable por no conducir su pensamiento de forma adecuada ante esta situación difícil. Y una vez reconoce su pecado, enfermedad mía es esta, ahora sí se va en la autopredicación con toda para poder recuperar la salud de su pensamiento. La autopredicación trae un pensamiento sano. Noten los versículos 10b al 12. Dice: traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de todas tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras. Noten la repetición: traeré a la memoria, me acordaré, haré yo memoria, meditaré. 4 veces introduce el acto de la autopredicación, y la autopredicación le da la victoria. Cuando en la última línea dice: y hablaré de tus hechos, tenemos a un individuo en una situación muy difícil, que ha salido completamente de la depresión, y ahora está hablando a otros y diciéndole que Dios es grande. Esa es la victoria de la autopredicación sobre la depresión en un verdadero creyente. Dice: y hablaré de tus hechos. Y comienza por la santidad de Dios. Verso 13: oh Dios, santo es tu camino. Esto que nos ha sucedido es justo. Tú no puedes ser acusado de injusticia. Tú eres santo. Tú no haces ningún mal. Ese cuentico de que ya tú no me amas, de que me has abandonado, de que te has olvidado de mí, de que esto es lo peor que me ha sucedido, es mentira. Ese es un pensamiento sano. Dios, tú eres santo y tu camino es santo. Y dice el verso 3 en la segunda línea: que Dios es grande como nuestro Dios. Si yo estoy viviendo una situación difícil y estoy alabando la grandeza de Dios, eso es una gran victoria. Verso 14: tú eres el Dios que hace maravillas. Está alabando a Dios y está en el cautiverio babilónico, muy probablemente dominado por paganos. Pero está diciendo: tú eres el Dios que hace maravillas. Su fe ha subido exponencialmente. Ya no está deprimido. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Aquí se remonta al pasado. La autopredicación está ligada a los hechos de Dios en el pasado. Aquí se remonta al pasado, y el verso 15 dice: con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Y la palabra Selah dice: alma mía, nunca olvides esto. Y como la autopredicación no puede ser una cosita corta o un ratico, la autopredicación tiene que ser algo profundo y permanente. Ahora hace una extraordinaria poesía, una poesía maravillosa, asombrosa. Dice el verso 16: te vieron las aguas. Esto es poesía pura. Te vieron las aguas. Imagínense el mar Rojo y el Dios de los cielos encima de ellas, y Él personifica las aguas del mar, y es como si las aguas del mar miraron hacia arriba, vieron la grandeza de Dios y salieron corriendo para todos los lados, una para un lado y otra para el otro, y así se abrió el mar. Obviamente eso es una poesía, es una cuestión imaginaria, y ahí es donde está el genio del poeta. El poeta imagina la situación y la coloca de una manera metafórica increíble. Dice: las aguas te vieron.
Las aguas no pueden ver, las aguas no tienen ojos. Pero esto es una poesía. Las aguas te vieron y temieron. Las aguas no le tienen miedo a nadie. Los abismos, la palabra abismos es el mismo mar, también se estremecieron. Los abismos temblaban, el mar temblaba de miedo. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos, el trueno es la voz de Dios. Discurrieron tus rayos, la voz de tu trueno estaba en el torbellino. Los relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Todo esto es autopredicación del poder de Dios. En el mar fue tu camino. Miren esta hermosa sección. Es como si Dios estuviera caminando sobre el agua y trazó una huella sobre el agua, y la huella al momento desapareció. Y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Y cierra diciendo: condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Lo que hizo a su pueblo antiguamente lo hará nuevamente. Eso es lo que el salmista se está autopredicando ahí. Lo que hiciste a tu pueblo antiguamente lo harás nuevamente. Hermanos, el futuro está en el pasado. El futuro está en el pasado. Dios en el pasado condujo a su pueblo como ovejas por mano de Moisés y Aarón, por mano de un gran mediador y por mano de un gran sacerdote. Y lo que hizo en el pasado lo volverá a hacer en el futuro. Y esta es la seguridad de un buen final. La fe de este hombre está en su punto más alto y la depresión ha sido vencida. Gloria a Dios. ¿Pudieron ver lo sencillo que es este salmo? Son solo dos cosas. La angustia produce depresión. La autopredicación cura la depresión. ¿Dónde está Cristo en el salmo? La angustia que vivió el pueblo antiguo de Dios sucedió para glorificar a Cristo. Ahora soy yo quien les hace a ustedes preguntas retóricas. ¿Quién sacó a los israelitas de Egipto? ¿Quién como columna de nube y de fuego los guió y los protegió por todo el desierto? ¿Quién es el verdadero Moisés? Díganme. ¿Quién es el verdadero Aarón? Díganme. ¿Quién volverá o volvió a librar al pueblo de Israel del cautiverio? Cristo, 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 Cristo. La respuesta a esas preguntas es una sola: Cristo. Y todo esto es para apuntar a una liberación mayor y a una exaltación mayor de su nombre: la cruz. La cruz es la máxima liberación y la máxima exaltación de Cristo y de Dios. La cruz es lo que realmente hace que el mal sea destruido para siempre y la base principal para que la autopredicación derrote a la depresión. La cruz es lo que hace posible lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28 existe por causa de la cruz. Romanos 8:28 es un beneficio de la cruz. En la cruz Cristo destruyó el mal. Por la cruz cualquier cosa que te suceda te ayuda para bien y tú te lo puedes autopredicar. Así se vive la vida cristiana, de aflicción en aflicción y de autopredicación en autopredicación. Y así será hasta el final de nuestros días. ¿Cuál es la aplicación del Salmo? Es muy sencilla, hermanos. Cualquiera de nosotros puede caer en depresión ante una situación de gran angustia. Job cayó en depresión. David cayó en depresión. Elías, el gran profeta Elías, de un momento a otro su pensamiento estaba tan distorsionado
que después de haber destruido 700 profetas de Baal, salió corriéndole a una mujer. Jeremías, todos ellos cayeron en depresión. Pero atención, todos ellos salieron de la depresión y mucha más atención, ninguno se suicidó. Ninguno se suicidó. Cuando el creyente está en angustia, número uno, él debe saber que la angustia va a deformar su pensamiento. Número dos, él debe saber que es su obligación autopredicarse. Que si no lo hace, su pensamiento se va a deformar, distorsionar y va a caer en depresión. Y será culpa suya haber caído en depresión. No podemos decir eso de todos los tipos de depresión, porque ya les he dicho que hay varios tipos de depresión. Pero en ese caso, en ese tipo de depresión, sí será culpa suya haber caído en depresión. Este mensaje es solo para cristianos, pero una pequeña palabrita para los no cristianos. Los no cristianos que están aquí o que me escuchan o que me escucharán después. Amigos, ¿saben qué es el infierno? Una eterna depresión. Eso es el infierno. Y tú estarás en el infierno por causa de tus pecados. Si no te arrepientes, crees en Cristo y mira su cruz, encontrando en ella la única forma de ser perdonado y transformado, irás a una depresión eterna. Oremos. Oh Señor, te damos gracias por el libro de los Salmos. A medida que recorremos todo el libro, esta es por lo menos la cuarta vez que nos hablas de este mismo asunto, que la autopredicación es el remedio para curar la depresión, para prevenir la depresión y para sacar al creyente de allí, al creyente que ha caído en depresión. Sabemos que ninguno aquí es inmune a este problema y te suplicamos humildemente que nos guardes y que nos enseñes la práctica permanente de la autopredicación a nuestro corazón y nos enseñes a conocer muchísimo más al Dios grandioso y todopoderoso que este salmista se autopredicó y con lo cual salió de la depresión. Y si hay alguno aquí que nos escucha o que ve esta enseñanza, que tenga temor de un infierno eterno en depresión y acuda a Cristo para su salvación. Te lo pedimos en su nombre santo. Amén.